Muchas gracias por su presentación y voy a intentar compartir pantalla, ¿verdad? Bien, mientras me van habilitando, si ya veo que en un momento determinado me avisan, pues compartiré la exposición que tenía. Mi idea básicamente era, dado que estas sesiones cuesta trabajo mantener, como todos sabemos, la atención, era compartir unas diapositivas que había preparado para que mi discurso fuera un menos abstracto. Pero voy a empezar. Vamos a ver. Cuando José María Castellá me propuso participar en este seminario, nos preguntó un poco los temas que podíamos tratar y yo le propuse hablar de una cuestión que me parece de suma importancia no solamente en España, sino también en muchos otros países europeos, que es la importantísima y destacadísima actividad de la Comisión de Venecia en materia de Estado de Derecho. Yo creo que es el tema fundamental en este momento, por la sencilla razón de que hemos asistido últimamente a acontecimientos que nos hacen reflexionar sobre un término que en los años 2000, hay que reconocerlo, no tenía demasiada importancia. Es decir, hace 20 años el Estado de Derecho se daba prácticamente por asentado. Era el momento en el cual las democracias parecían que no tenían sistemas alternativos y el Estado de Derecho parecía definitivamente asentado en prácticamente todo el mundo. Desde el año 2000 hasta ahora nos hemos encontrado con acontecimientos que nos hacen poner en tela de juicio esta situación. En primer lugar fue la crisis del año 2007, cuando empezaron a surgir voces que anteponían la voluntad general y la voluntad popular y sobre todo la opinión de quienes hablaban o decían hablar por esta mayoría sobre la ley expresada democráticamente por el Parlamento. Si el tema del Estado de Derecho empieza a ser importante en el año 2007, pues todavía es mucho más importante en la actualidad, fundamentalmente con el tema del COVID. Hemos visto cómo la lucha contra la pandemia ha obligado a algunos gobiernos, con la idea de salvaguardar la vida, a aplicar medidas restrictivas que muchas veces no están previstas en el ordenamiento jurídico y que en algunos casos limitan derechos fundamentales con muchas dudas acerca de que se cumpla el requisito de la proporcionalidad. Con lo cual, el tema del Estado de Derecho se ha saltado a primeras líneas de los periódicos. Antes el Estado de Derecho se consideraba en los años 2000 como un valor un tanto conservador y ahora, sin embargo, se tiene que enfocar como lo que es y sobre todo en estos momentos, es decir, como la otra cara de la democracia. No es verdad que el Estado de Derecho sea un valor conservador, y ya veremos cómo no basta que para hablar de un Estado de Derecho que estemos ante un Estado con derecho. En estos momentos el Estado de Derecho es la otra cara de la democracia porque supone que estamos vinculados a la ley que nosotros nos hemos prescrito. Por lo tanto, no es un límite externo que se nos imponga desde fuera, sino que es las normas que nosotros mismos hemos aprobado para que actúen correctamente los poderes públicos y los particulares. Por lo tanto, la crisis del Estado de Derecho enlaza directamente con otra crisis que estamos viviendo en la actualidad y es la crisis del Estado democrático. Menciono solamente que hace muy poco la unidad de inteligencia del Economist ha publicado el Democracy Index, que demuestra cómo muchos países, también de la órbita de Europa Occidental, empiezan a sufrir graves retrocesos democráticos. Me refiero fundamentalmente a los casos de Italia, por ejemplo, y el caso también de Francia. La situación de España es bastante satisfactoria, pero no por ello tenemos que dejarnos de preocupar
por la situación del Estado de Derecho, no solamente en el resto de los países, sino también en el nuestro. Bien, a lo largo de los años que lleva en funcionamiento, es decir, las 3 décadas que lleva en funcionamiento, la Comisión de Venecia ha tenido un papel muy destacado en la defensa del Estado de Derecho. A lo largo de mi intervención, que yo pretendo que sea breve, me voy a centrar en 3 puntos. En primer lugar, intentaré explicar muy brevemente los 2 textos de referencia, es decir, el informe sobre el Estado de Derecho que elaboró la Comisión de Venecia en el año 2011 y que está completado por la checklist, la lista de verificación del año 2016. Posteriormente haré referencia a cómo ha interpretado la propia Comisión de Venecia estos documentos, aplicándolos al análisis de casos concretos, fundamentalmente a Hungría y a Polonia. Y, por último, voy a demostrar que la influencia de la concepción de la Comisión de Venecia en materia de Estado de Derecho no se limita única y exclusivamente a sus propios informes, sino que trasciende claramente este ámbito porque ha sido decisiva en la reacción que ha tenido la Unión Europea y más en concreto la Comisión Europea en defensa del Estado de Derecho. Bien, con respecto al informe sobre el Estado de Derecho, a mí me interesa destacar uno de los aspectos más interesantes de este papel, y es el pragmatismo. El papel se enfrenta con la dificultad que ofrece definir el Estado de Derecho. Dificultades, básicamente 3. En primer lugar, el Estado de Derecho existe más o menos con la misma fisonomía en países con tradiciones jurídicas muy distintas. Nos encontramos el Common Law de origen británico, nos encontramos el Estado de Derecho alemán, nos encontramos el Estado de Derecho en Francia, y en cada uno de estos países tiene fisonomías un tanto distintas que derivan de las propias peculiaridades de estos ordenamientos. El Rule of Law está mucho más ligado a la tradición del Common Law, el Rechtsstaat está muchísimo más ligado a la preocupación de garantizar la supremacía de la Constitución, y sin embargo el Estado de Droit está más relacionado con la posición de los ciudadanos. Bien, más dificultades para definir el Estado de Derecho. La noción ha experimentado una larga evolución histórica. No es lo mismo el Estado de Derecho en el Estado liberal de Derecho en el siglo XIX que en la actualidad, porque en la actualidad la concepción de Estado de Derecho tiene que ser mucho más permisiva, con la discrecionalidad que es imprescindible reconocer a los ejecutivos. Y la última dificultad es la extensión del propio término. Nos lo encontramos recogido en constituciones, como por ejemplo la nuestra, muchas constituciones de Latinoamérica también lo recogen, y además en textos internacionales. Bueno, pues ante estas dificultades lo que hace el informe de 2011 es seguir una visión pragmática. Es decir, no pretende dar un concepto de Estado de Derecho, sino identificar los elementos que componen el Estado de Derecho. Voy a mencionarlos única y exclusivamente, no puedo entrar al análisis de cada uno de ellos. Son básicamente 6, en principio, el principio de legalidad, la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad, el acceso a la justicia ante tribunales independientes e imparciales, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación e igualdad ante la ley. Bien, como he señalado antes, en 2016 estos requisitos se concretan todavía más. La checklist. La checklist es todavía más pragmático que el informe porque contiene una serie de elementos para verificar si un Estado de Derecho en un momento concreto cumple, un Estado constitucional cumple o no cumple los requisitos del Estado de Derecho. Es un papel muy útil que puede servir tanto para los observadores nacionales como a los extranjeros para chequear si un determinado ordenamiento se atiene o no a los requisitos establecidos en la definición de Estado de Derecho. Bien, el concepto de Estado de Derecho así elaborado, con este pragmatismo y con este grado de concreción, para mí presenta una gran virtud. Es decir, es la primera vez que nos encontramos a nivel europeo un concepto de Estado de Derecho lo suficientemente concreto como para que se incorpore al patrimonio constitucional común de todos los Estados miembros.
nos permite utilizar el mismo concepto cuando utilizamos lenguajes diferentes. A partir de los papeles de la Comisión de Venecia podemos poner en discusión algunos de los caracteres del Estado de Derecho, pero desde luego tenemos ya un texto de referencia que sirve para verificar y para comparar nuestras propias experiencias. La Comisión de Venecia hace soft law, es un derecho que en muchas ocasiones no es vinculante. A partir de la obra de la Comisión de Venecia podemos decir que el Estado de Derecho sigue siendo soft law, lo que significa también, mirando desde el punto de vista positivo, que al menos es law. Bien, voy a citar un ejemplo de la importancia que tiene esta concreción del Estado de Derecho a partir de la obra de la Comisión de Venecia. Durante mucho tiempo la doctrina ha estado debatiendo entre una concepción puramente formal y una concepción más sustantiva del Estado de Derecho. Los partidarios de la concepción puramente formal del Estado de Derecho, los que defienden una concepción del Estado de Derecho que se suele denominar fin en los países anglosajones, pues conciben el Estado de Derecho única y exclusivamente como una concreción del principio de división de poderes. Para estos autores, para estas tradiciones constitucionales, por ejemplo, predominantes todavía en algunos países de Asia, Estado de Derecho es básicamente todos aquellos estados en los cuales la administración y los tribunales están sometidos a la ley dictada por el Parlamento. La Segunda Guerra Mundial puso de manifiesto, y lo que había acontecido antes de la Segunda Guerra Mundial, las limitaciones de estas concepciones, porque evidentemente la ley del Parlamento no siempre respeta valores tan importantes para las personas como son los derechos fundamentales. Es entonces cuando surge la otra concepción del Estado de Derecho, la más sustantiva, la CIC, visión del Estado de Derecho. A partir de ese momento no basta con cualquier derecho para que estemos hablando de Estado de Derecho. Es necesario, además, que se respeten los derechos fundamentales, fundamentalmente la tutela judicial efectiva, y además que la ley sea elaborada conforme a un procedimiento democrático y público y con respeto al principio pluralista. Bueno, pues en esta polémica, que todavía sigue existiendo, el papel de la Comisión de Venecia es fundamental, porque deja muy claro que la concepción de Estado de Derecho que forma parte de nuestro patrimonio constitucional común de todos los países del Consejo de Europa es la concepción sustantiva del Estado de Derecho. Es decir, tenemos que dejarnos ya de esa concepción que predominó en el siglo XIX, que planteó todos los problemas en el periodo de entre guerras a la que he hecho antes referencia, porque la concepción que tenemos ahora del Estado de Derecho es la más sustantiva. Bien, ¿qué ha hecho la Comisión de Venecia con este concepto de Estado de Derecho, con este informe, con esta checklist? Bueno, pues la verdad es que la actuación de la Comisión de Venecia ha sido muy activa. Ha sido muy rigurosa, sobre todo cuando se ha tratado de emitir informes pedidos por los diferentes órganos del Consejo de Europa acerca de dos países que en estos momentos se encuentran en una situación difícil desde el punto de vista también del Estado democrático. Me refiero básicamente a Hungría y a Polonia. Como todos saben, en Polonia ha habido 13 leyes sucesivas que han puesto en cuestión la independencia del Tribunal Constitucional, la independencia del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional del Poder Judicial. En Hungría la situación quizá todavía se puede denominar más grave, porque aquí no solamente nos encontramos con el ataque a la independencia del Poder Judicial, sino también con limitaciones muy claras a la libertad de prensa, con el cierre de la Universidad, por ejemplo, Centroeuropea, es decir, con una limitación del derecho a la educación, con las restricciones a las ONGs y con una reforma de la Constitución y con una reforma de un sistema electoral que se aleja de los parámetros establecidos por la propia Comisión en materia de democracia.
Bien, yo no puedo detenerme ahora a analizar los informes de la Comisión de Venecia sobre todas estas leyes, porque están publicados en la página web de la Comisión y desde luego son informes muy bien fundamentados y con recomendaciones que son del máximo interés. El último, el más reciente, es del año pasado, del 18 de junio de 2020, se aprobó ya online a través del sistema que ha establecido la Comisión de Venecia para seguir deliberando a pesar del COVID y se refiere una vez más a las leyes polacas sobre tribunales ordinarios, sobre Corte Suprema y otro conjunto de leyes. En el mismo, en esta opinión, la Comisión de Venecia recomienda con, con rigor que estas normas se corrijan para hacerlas compatibles con los estándares internacionales en materia de Estado de Derecho. Pero bueno, la Comisión de Venecia es un órgano del Consejo de Europa. Por lo tanto, podemos entender que la Comisión de Venecia tiene influencia frente a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, frente al Consejo de Ministros, porque estos son órganos del Consejo. Pero para finalizar mi intervención, querría poner de manifiesto la enorme influencia que tiene la Comisión de Venecia en la actuación de la Unión Europea. Como José María sabe, la Comisión forma parte de la Comisión, está siempre en las deliberaciones y no es extraño que se haya dado esta permeabilidad. Me voy a referir básicamente a tres ejemplos, muy brevemente. El primero y el más importante de todos es el nuevo marco de la Unión Europea para reforzar el Estado de Derecho. Es el primer documento donde la Comisión Europea establece cuáles son los requisitos que cabe exigir a los Estados miembros en materia de Estado de Derecho. Bien, si nosotros nos cogemos el anexo al nuevo marco, nos daremos cuenta cómo el concepto de Estado de Derecho que se sigue es exactamente el mismo de la Comisión de Venecia, con los mismos requisitos que he podido citar antes. Es curioso porque el documento marco no cita a la Comisión de Venecia, entre otras cosas porque la Comisión de Venecia no forma parte de las instituciones de la Unión, pero evidentemente el paralelismo es muy claro. Más decisiva ha sido todavía la influencia de la Comisión de Venecia cuando la propia Comisión Europea y el Parlamento Europeo decidieron activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea contra Hungría y contra Polonia. Si nosotros leemos los informes de la Comisión y leemos los informes del Parlamento Europeo, veremos cómo, y en este caso de manera expresa, estas instituciones europeas se remiten a los informes, las opiniones elaboradas por la Comisión de Venecia con respecto a estos países. Bien, por último, y ya muy recientemente, todos sabemos que se ha establecido un nuevo mecanismo para evaluar la situación del Estado de Derecho en los diferentes países de la Unión Europea, algo parecido al semestre europeo, pero no en ámbito económico, sino en ámbito de respeto al Estado de Derecho. Bueno, pues la metodología para la evaluación de los informes en cada uno de los estados sigue muy de cerca los criterios establecidos por la Comisión de Venecia en el informe de 2011 y los elementos de verificación del Estado de Derecho son precisamente los mismos de la checklist. Bueno, yo creo que con esto, y a pesar de que no tengo mi diapositiva, queda demostrada la ventaja de la gran aportación de la Comisión de Venecia a la hora de haber aportado un concepto claro, cierto y democrático de Estado de Derecho al patrimonio constitucional común de nuestro continente. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Paloma.